La noche del 15 de marzo de 1874, bajo un cielo sin estrellas en la Pampa argentina, 7 terratenientes yacían muertos en sus propias estancias. Todos con la misma marca, una cruz tallada en el pecho y un poncho rasgado dejado como señal. Las autoridades de Buenos Aires llamaron a esto la masacre de los patrones. Pero en los ranchos humildes, en las pulperías y alrededor de los fogones, el pueblo susurraba otro nombre, la venganza del gaucho Fierro. Manuel Aguirre, conocido como Fierro por su habilidad con el facón, no nació asesino. Nació como hijo de la Pampa, criado entre caballos y horizontes infinitos, un hombre de honor que respetaba la palabra dada y la tierra que lo vio crecer. Pero una traición brutal convertiría a este gaucho respetado en la pesadilla de los poderosos, en una leyenda que todavía se cuenta en las estancias del sur. Su historia comenzó no con violencia, sino con amor. Con lealtad. Con la promesa de una vida simple junto a su familia en tierras que trabajaban desde hacía 3 generaciones. Pero los terratenientes tenían otros planes. Y cuando los poderosos deciden tomar lo que no les pertenece, no hay ley en la Pampa que proteja al hombre común. Lo que Manuel no sabía aquella mañana de enero, mientras marcaba ganado bajo el sol implacable, era que su vida estaba a punto de desmoronarse. Que en menos de una semana, perdería todo lo que amaba. Y que esa pérdida encendería una sed de venganza que recorrería cientos de kilómetros y terminaría con la vida de 7 hombres poderosos. Esta es la historia real de cómo un gaucho traicionado se convirtió en justiciero. De cómo la injusticia transformó a un hombre pacífico en una sombra letal que aterrorizó a la élite terrateniente de la provincia de Buenos Aires. Porque en la Pampa de 1874, cuando no había justicia para los pobres, algunos hombres decidían crearla con sus propias manos. Bienvenidos a un relato de traición, honor y venganza en el corazón salvaje de Argentina. Si te apasiona la historia real de América Latina, de esos personajes que desafiaron el poder y pagaron el precio, este canal es para ti. Suscríbete ahora para no perderte más historias fascinantes como esta. Y dale like si quieres conocer cómo terminó realmente esta historia. Pero antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país o ciudad nos estás viendo? Me encantaría saber dónde están los amantes de la historia verdadera. Escribe tu ubicación abajo, y si conoces alguna leyenda similar de tu región, compártela. Ahora sí, adentrémonos en la Pampa de 1874, donde la traición y la venganza escribieron una de las páginas más oscuras y fascinantes de la Argentina rural. Manuel Aguirre había nacido en 1840 en una modesta estancia cerca de Chascomús, en la provincia de Buenos Aires. Su padre, don Eugenio Aguirre, era capataz de una estancia que pertenecía a la familia Santillán desde tiempos coloniales. Los Aguirre no eran dueños de tierras, pero tenían algo más valioso, la confianza de los patrones y el respeto de los gauchos de la región. Desde niño, Manuel mostró habilidades excepcionales con los caballos. A los 8 años ya domaba potros que hombres adultos temían montar. A los 12, su destreza con las boleadoras era legendaria en toda la comarca. Pero fue con el facón donde Manuel realmente destacaba. No como peleador, nunca buscó riñas, sino como artesano del cuero y hombre precavido que sabía defenderse si la situación lo requería. Don Eugenio le enseñó los códigos del gaucho, la palabra vale más que un contrato escrito, el honor se defiende con la vida, y la lealtad al patrón es sagrada mientras el patrón sea justo. Manuel absorbió estas lecciones como la tierra seca absorbe la lluvia. Se convirtió en un gaucho modelo, trabajador, leal, respetado por iguales y superiores. A los 25 años, Manuel se casó con Rosa Méndez, hija de un domador de la estancia vecina. Rosa era una mujer de carácter fuerte, de esas que no se amedrentaban ante nada. Tuvieron 3 hijos, 2 varones, Miguel y Carlos, y una niña, Esperanza. La familia vivía en un rancho de adobe con techo de paja, modesto pero digno, rodeado de un pequeño corral donde Manuel criaba algunos caballos propios. Los Santillán, dueños de la estancia principal, siempre trataron bien a la familia Aguirre. Don Patricio Santillán, el patriarca, era un hombre de la vieja escuela que valoraba la lealtad y recompensaba el trabajo honesto. Bajo su administración, las relaciones entre patrones y gauchos se mantenían en un equilibrio respetuoso, casi paternal. Pero en 1870, don Patricio murió de una fiebre repentina. Su hijo, Rodrigo Santillán, heredó la estancia. Rodrigo había estudiado en Buenos Aires y vuelto con ideas nuevas sobre productividad, eficiencia y maximización de ganancias.
Para él, los gauchos no eran hombres de honor sino mera mano de obra reemplazable. Las cosas comenzaron a cambiar. Rodrigo trajo consigo a un administrador porteño, Federico Larrea, un hombre sin escrúpulos conocido por exprimir cada peso de las propiedades que manejaba. Larrea empezó a reducir salarios, aumentar jornadas y eliminar las costumbres tradicionales que don Patricio había respetado. Los gauchos murmuraban, pero Manuel aconsejaba paciencia. Los patrones tienen derecho a administrar como quieran, decía, fiel a las enseñanzas de su padre. En 1873, 6 terratenientes vecinos, todos amigos de Rodrigo Santillán de sus años en Buenos Aires, comenzaron a reunirse frecuentemente en la estancia principal. Eran hombres jóvenes, ambiciosos, que veían en la Pampa no un hogar sino una oportunidad de enriquecimiento rápido. Entre ellos estaban Tomás Aguirre, sin parentesco con Manuel, Julián Paz, Antonio Domínguez, Lorenzo Quiroga, Estanislao Roca y Baltasar Campos. Estos 7 hombres, los 7 de Buenos Aires, como se autodenominaban, formaron una sociedad secreta con un objetivo claro: consolidar propiedades expulsando a pequeños tenedores y familias que trabajaban tierras sin títulos formales. Su plan era simple y brutal: usar tecnicismos legales, intimidación, y cuando fuera necesario, violencia para apropiarse de miles de hectáreas. Manuel Aguirre no sabía que su familia, que había trabajado esas tierras durante 3 generaciones sin papeles formales, estaba en la lista. No sabía que su lealtad, su trabajo honesto y su vida entera de servicio no significaban nada para estos hombres. No sabía que su mundo estaba a punto de derrumbarse como un rancho de adobe bajo la tormenta. El 14 de enero de 1874, un día de calor sofocante que hacía temblar el horizonte de la Pampa, Manuel regresó de arrear ganado para encontrar a Federico Larrea esperándolo frente a su rancho. El administrador traía papeles en la mano y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Junto a él, 3 hombres armados montaban guardia. Aguirre, dijo Larrea sin preámbulos, esta propiedad y las tierras circundantes han sido adquiridas legalmente por don Rodrigo Santillán. Según el nuevo relevamiento, tu rancho está en tierras privadas sin autorización formal. Tienes 3 días para desalojar. Manuel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. 3 generaciones de su familia habían vivido allí. Don Patricio mismo les había dado permiso verbal. Debe haber un error, don Federico, respondió Manuel manteniendo la calma. Mi padre y mi abuelo trabajaron estas tierras para los Santillán. Don Patricio nos dio su palabra. Larrea soltó una risa seca: la palabra de un muerto no vale nada sin papeles, gaucho. 3 días. Si para el 17 no te has ido, vendremos a sacarte. Y no será agradable. Manuel cabalgó inmediatamente a la casa principal para hablar con Rodrigo Santillán. Lo hicieron esperar 3 horas bajo el sol antes de recibirlo. Cuando finalmente lo atendieron, fue en el patio, no en la casa, como si fuera un mendigo. Rodrigo escuchó su súplica con aburrimiento evidente. Aguirre, esto es progreso. La Argentina necesita modernizarse. No puedo tener ocupantes ilegales en mis tierras. Es una cuestión de principios legales. Don Rodrigo, con todo respeto, mi familia ha servido a la suya con lealtad absoluta. Mi padre salvó la vida de don Patricio durante una inundación. Yo mismo he trabajado día y noche sin una queja. Solo pido lo que es justo: tiempo para encontrar otro lugar, o mejor, que nos permita quedarnos como siempre lo hemos hecho. Rodrigo se puso de pie, dando por terminada la conversación. 3 días, Aguirre. Es más de lo que la ley requiere. Desesperado, Manuel recurrió a otros gauchos, al juez de paz del pueblo cercano, incluso al cura párroco. Todos le dijeron lo mismo: sin papeles, no tenía derechos. El juez, que recibía favores de los Santillán, ni siquiera aceptó escuchar su caso formalmente. El cura le aconsejó resignación cristiana. Los gauchos amigos le ofrecieron solidaridad, pero temían por sus propios trabajos. La noche del 16 de enero, Manuel reunió a su familia. Rosa, su esposa, mantenía la frente alta pese a las lágrimas que amenazaban con brotar. Los niños, sin entender completamente, percibían la gravedad del momento. Nos iremos, dijo Manuel con voz quebrada. Buscaremos trabajo en otra estancia. Empezaremos de nuevo. Lo importante es que estamos juntos. Comenzaron a empacar sus escasas pertenencias. Ropa, algunos utensilios de cocina,
herramientas, recuerdos familiares. Manuel tenía planeado salir al amanecer del 17, justo antes de que venciera el plazo. Saldría con dignidad, sin darles el gusto de expulsarlo por la fuerza. Manteniendo hasta el final el código del gaucho que su padre le había enseñado. Pero esa noche, mientras Manuel dormía inquieto, un grupo de 10 hombres armados llegó al rancho. No eran las 3 de la tarde del día límite. Eran las 2 de la madrugada del día 17. Federico Larrea lideraba el grupo, junto con capataces violentos contratados específicamente para trabajo sucio. No venían a desalojar. Venían a dar una lección. Los gritos despertaron a Manuel. Salió del rancho en calzoncillos, su facón en mano por instinto. Lo que vio heló su sangre, habían prendido fuego al corral. Sus caballos, aterrorizados, corrían envueltos en llamas. Rosa salió tras él, y uno de los hombres la golpeó brutalmente con la culata del rifle. Miguel y Carlos, los dos niños, corrieron a defender a su madre. Lo que sucedió en los siguientes minutos quedaría grabado a fuego en el alma de Manuel Aguirre para siempre. Larrea, montado a caballo, gritaba órdenes. Los hombres no solo prendieron fuego al rancho, sino que dispararon al aire para aterrorizar a la familia. Carlos, de solo 12 años, recibió un golpe que lo dejó inconsciente. Miguel fue arrastrado por los caballos al intentar liberar los animales del corral. Manuel luchó como un hombre poseído. Su facón hirió a 2 de los atacantes antes de que lo sometieran entre varios. Lo amarraron a un poste mientras incendiaban todo lo que su familia poseía. Larrea se acercó, el rostro iluminado por las llamas. Esto es lo que les pasa a los gauchos tercos que no entienden cuál es su lugar. Deberías agradecer que les perdonamos la vida. Cuando los hombres finalmente se fueron, dejaron atrás devastación total. El rancho era cenizas. Los caballos, muertos o huidos. Rosa tenía 3 costillas rotas y el rostro desfigurado por los golpes. Miguel había muerto aplastado por los caballos en pánico. Carlos respiraba, pero apenas. Esperanza, la niña de 6 años, lloraba abrazada a su madre, traumatizada más allá de cualquier esperanza de recuperación infantil normal. Manuel cortó sus ataduras usando un vidrio roto. Sus manos sangraban, pero no sentía dolor físico. El dolor que lo consumía era de otra naturaleza, más profundo, más absoluto. Cargó el cuerpo sin vida de Miguel mientras Rosa, a pesar de sus heridos, ayudaba a Carlos a caminar. Caminaron 5 kilómetros hasta el rancho de un gaucho amigo, Juan Méndez, hermano de Rosa. Juan los acogió sin preguntas. Llamó a una curandera para atender a Rosa y Carlos. Pero para Miguel no había cura. Lo enterraron al día siguiente en una loma con vista a la pampa que el niño tanto amaba. Manuel no lloró durante el entierro. Permaneció inmóvil como una estatua de piedra, con los ojos fijos en el horizonte. Esa noche, después de que todos durmieran, Manuel se sentó junto al fuego. Juan Méndez se le unió en silencio, ofreciéndole mate. Bebieron sin hablar durante largo rato. Finalmente, Juan rompió el silencio. ¿Qué vas a hacer, cuñado? Manuel no apartó la vista del fuego. Voy a hacer justicia. La ley no protege a hombres como nosotros. Entonces haré mi propia ley. Son poderosos, Manuel. Tienen hombres, armas, el respaldo del gobierno, advirtió Juan. Manuel se puso de pie, su sombra proyectándose larga sobre la tierra. Son 7. Santillán, Larrea, y los otros 5 de su círculo maldito. Los he visto reunirse, planear cómo robar más tierras, destruir más familias. No soy el primero al que le hacen esto. Pero seré el último que lo tolere sin respuesta. Te matarán, Manuel. El gaucho finalmente miró a su cuñado, y Juan retrocedió ante lo que vio en esos ojos. Ya no era el Manuel que conocía. Algo se había roto, o quizás forjado, en su interior. Probablemente, respondió Manuel con voz plana. Pero antes, cada uno de esos 7 pagará con su vida lo que le hicieron a mi hijo, a mi familia, a mi honor. Juro por Miguel que no descansaré hasta verlos muertos. Durante 2 semanas, Manuel no fue un hombre sino un espectro silencioso. Rosa, recuperándose lentamente, suplicaba que no buscara venganza, que huyeran lejos, que salvaran lo que quedaba de su familia. Pero Manuel ya había cruzado un umbral del cual no hay regreso.
Su código de honor, que toda su vida lo había guiado hacia la lealtad y la paz, ahora lo impulsaba hacia algo más oscuro, la venganza absoluta. Dejó a su familia al cuidado de Juan Méndez. Rosa intentó detenerlo una última vez: si vas, no volverás. Y nos dejas aquí, viuda y huérfanos en vida. Manuel la abrazó con una ternura que contrastaba con la frialdad de sus palabras: ya soy un muerto, Rosa. Morí la noche que mataron a Miguel. Lo que queda es solo una herramienta para hacer justicia. Cuando termine, si todavía respiro, volveré. Si no, sepan que morir restaurando nuestro honor. La noche del 28 de enero de 1874, Manuel Aguirre partió de Chascomús montado en un caballo prestado, llevando solo su facón, un poncho raído que había pertenecido a su padre, y una lista con 7 nombres. No llevaba provisiones para un viaje largo. No tenía plan de escape. Era un hombre que se había convertido en misión, en propósito puro y terrible. Federico Larrea, el administrador que había liderado el ataque al rancho de Manuel, vivía en una casa confortable en las afueras de la estancia Santillán. No era rico como los terratenientes, pero su posición le permitía vivir con comodidades que un gaucho jamás conocería. Se sentía seguro. Después de todo, ¿qué podía hacer un gaucho desposeído contra hombres con poder? La noche del 1 de febrero, Larrea regresaba de una reunión con Rodrigo Santillán. Había bebido más de la cuenta, celebrando una nueva adquisición de tierras. Su caballo conocía el camino, así que Larrea se dejaba mecer por el trote suave, medio dormido. No vio la figura que emergió de las sombras hasta que fue demasiado tarde. Manuel lo derribó del caballo de un solo golpe. Larrea cayó pesadamente, el vino en su sangre entorpeciendo sus reflejos. Intentó gritar, pero una mano fuerte cubrió su boca. En la oscuridad, solo podía distinguir la silueta de su atacante y el brillo del acero. ¿Me recuerdas, Larrea? Soy el gaucho terco que no entendía su lugar. El reconocimiento llegó a los ojos del administrador junto con el terror. Intentó suplicar, prometer dinero, jurando que solo seguía órdenes. Manuel escuchó en silencio, sin expresión. Cuando Larrea terminó sus ruegos, el gaucho habló con voz monótona: mi hijo Miguel tenía 12 años. No tuvo oportunidad de suplicar. Tú no la tendrás tampoco. El facón de Manuel era una extensión de su brazo, y su brazo era una herramienta entrenada desde la niñez. Larrea murió rápido, más rápido de lo que merecía, pensó Manuel. Después, con movimientos rituales, talló una cruz en el pecho del muerto y dejó su poncho raído sobre el cuerpo. Era una firma, un mensaje para los otros 6, el gaucho traicionado venía por ellos. No huyó. Se quedó cerca, observando cuando encontraron el cuerpo al amanecer. Vio el pánico en los rostros, escuchó las conversaciones apresuradas. Los 7 terratenientes se reunieron de emergencia. Acordaron aumentar su seguridad, contratar más guardias. Pero también algo más: no darían publicidad al asesinato. No querían que otros gauchos desposeídos tuvieran ideas similares. Rodrigo Santillán declaró oficialmente que Larrea había muerto en un accidente con su caballo. Nadie creyó la historia, pero nadie la cuestionó públicamente. Los 6 terratenientes restantes se sentían seguros en sus estancias fortificadas, rodeados de hombres armados. Calcularon que un gaucho solo, sin recursos, sin aliados, no podría alcanzarlos a todos. Se equivocaban fatalmente. Manuel desapareció en la pampa. Para los terratenientes, el silencio significaba que el gaucho había huido o quizás muerto de exposición. Pero Manuel conocía esa tierra como un marino conoce el mar. Había pasado 34 años recorriéndola, trabajándola, durmiéndola bajo las estrellas. La pampa no era su enemiga sino su aliada. Vivía como un animal salvaje. Cazaba para comer, bebía de arroyos, dormía en refugios improvisados. No hablaba con nadie. Había dejado de ser parte de la sociedad humana. Se movía de estancia en estancia, estudiando rutinas, identificando vulnerabilidades, esperando el momento perfecto. Era un depredador paciente acechando a su presa. Julián Paz fue el segundo en caer, 3 semanas después de Larrea. Paz era considerado el más cruel de los 7. Disfrutaba personalmente supervisando desalojos, humillando a gauchos frente a sus familias. Su estancia estaba bien guardada, pero cometió un error:
mantenía una amante en un rancho apartado que visitaba cada jueves por la noche. Manuel lo esperó en el camino de regreso. Esta vez no fue rápido. Paz tuvo tiempo de entender quién lo mataba y por qué. Tuvo tiempo de suplicar, de intentar sobornar, de amenazar con represalias contra la familia de Manuel. Tuvo tiempo de sentir cada corte del facón antes de que la oscuridad finalmente lo reclamara. Cuando encontraron su cuerpo, llevaba la marca, la cruz tallada y el poncho raído. El terror comenzó a extenderse. Antonio Domínguez contrató 20 guardias. Lorenzo Quiroga se refugió en Buenos Aires. Tomás Aguirre y Estanislao Roca permanecieron juntos en una estancia fortificada. Baltasar Campos envió mensajes al gobierno provincial solicitando protección militar. Rodrigo Santillán triplicó la guardia alrededor de su casa principal. Pero Manuel era un fantasma. 3 días después de Paz, Antonio Domínguez murió en su propio rancho, rodeado de sus 20 guardias. Nadie vio entrar al asesino. Nadie lo vio salir. Simplemente encontraron a Domínguez al amanecer, con la cruz tallada y el poncho. Los guardias juraban haber vigilado toda la noche. Algunos comenzaron a hablar de brujería, de un espíritu vengador que no podía ser detenido por balas. La verdad era más simple y más aterradora. Manuel había aprendido algo durante sus años como gaucho: la gente ve lo que espera ver. Se había acercado a la estancia disfrazado de peón nuevo, contratado esa misma tarde. Los guardias vigilaban el exterior, no a los trabajadores internos. Fue cuestión de paciencia esperar a que Domínguez estuviera solo. Lorenzo Quiroga pensó que Buenos Aires lo protegería. Se hospedó en un hotel elegante del centro, rodeado de civilización y ley. Pero Manuel lo siguió a la ciudad. Una noche, después de una cena abundante y varias copas, Quiroga regresaba a su hotel por calles adoquinadas. Un gaucho mendigo lo abordó pidiendo limosna. Quiroga lo apartó con desprecio. Fue su último error. El facón encontró su corazón antes de que pudiera gritar. Manuel lo arrastró a un callejón, completó su ritual, la cruz, el poncho, y desapareció en la noche porteña. La policía de Buenos Aires quedó consternada. Un asesinato tan audaz en plena capital era inaudito. Pero no pudieron encontrar al asesino. Nadie esperaba que un gaucho de La Pampa pudiera moverse invisible por las calles de la ciudad. Quedaban 3, Tomás Aguirre, Estanislao Roca y Rodrigo Santillán. Los 2 primeros se atrincheraron juntos, convencidos de que 2 estancias unidas con guardias compartidos serían impenetrables. Rodrigo, por su parte, ofreció una recompensa de 1000 pesos por Manuel Aguirre, vivo o muerto. Era una fortuna para un gaucho. Los cazadores de recompensas comenzaron a buscar. Pero los cazadores no conocían La Pampa como Manuel. Varios grupos lo rastrearon, pero él los evitaba con facilidad. Uno de estos grupos, particularmente persistente, cometió el error de acercarse demasiado. Encontraron sus cadáveres días después. Manuel no había ido tras ellos específicamente, pero defendió su territorio como un puma defiende su guarida. El 10 de marzo, Manuel atacó la estancia fortificada donde Tomás Aguirre y Estanislao Roca se escondían. No fue un ataque directo. Primero envenenó la guada del ganado con hierbas que conocía desde niño. El ganado enfermó, creando caos. Mientras los hombres corrían a atender la crisis, Manuel se infiltró en la casa principal. Encontró a ambos terratenientes juntos en el comedor, discutiendo qué hacer. Los sorprendió con total silencio. Aguirre intentó alcanzar su pistola. Roca corrió hacia la puerta. Ninguno logró su objetivo. El facón de Manuel era más rápido que sus miedos. Cayeron juntos, como habían conspirando juntos para robar tierras. Manuel les dejó el mismo mensaje: las cruces, el poncho. Ya eran 6. Quedaba solo Rodrigo Santillán, el que había iniciado todo. El hombre cuya ambición había destruido a la familia Aguirre. Manuel lo había dejado para el final deliberadamente. Quería que Santillán viviera con terror, viendo caer uno a sus aliados, sabiendo que su turno se acercaba inevitablemente. Era una crueldad calculada, una venganza psicológica además de física. Santillán estaba al borde de la locura. No dormía. Veía asesinos en cada sombra. Había convertido su casa en una fortaleza, con guardias en cada entrada,
perros bravos sueltos por el perímetro, lámparas encendidas toda la noche. Envió cartas desesperadas al gobernador, a amigos en Buenos Aires, a cualquiera que pudiera ayudarlo. Algunos respondieron con condolencias. Nadie vino a protegerlo. La noche del 15 de marzo de 1874, exactamente 2 meses después de que quemaran el rancho de los Aguirre, Manuel finalmente llegó por Rodrigo Santillán. No se infiltró silenciosamente esta vez. Caminó directo hacia la entrada principal, su facón en la mano, su poncho ondeando en el viento nocturno. Los guardias le dispararon. Algunas balas lo rozaron. Una lo hirió en el hombro. No se detuvo. La determinación pura puede ser más aterradora que cualquier arma. Los guardias, hombres duros contratados por su disposición a la violencia, retrocedieron ante aquel gaucho que avanzaba como una fuerza de la naturaleza. Algunos huyeron. Los que permanecieron fueron apartados con una eficiencia brutal. Manuel no estaba allí por ellos. Solo había un hombre que necesitaba morir esa noche. Encontró a Rodrigo Santillán escondido en su propio dormitorio, temblando detrás de un armario. Lo arrastró afuera como un lobo arrastra a un cordero. Santillán lloró, suplicó, ofreció todo, dinero, tierras, lo que Manuel quisiera. «Devuélveme a mi hijo», fue todo lo que Manuel dijo. Santillán no tenía respuesta para eso. Nadie la tenía. Cuando el 7º terrateniente cayó con la cruz tallada en su pecho y el poncho raído como mortaja, Manuel Aguirre quedó inmóvil bajo las estrellas de la pampa. Su venganza estaba completa. Los 7 hombres que habían destruido su vida habían pagado con las suyas. Pero la victoria no trajo paz. El vacío que Miguel había dejado seguía tan profundo como antes. Manuel se derrumbó finalmente, sus heridas cobrando su precio. Los guardias restantes, en lugar de capturarlo, lo dejaron partir. Algunos dicen que por miedo. Otros, que por un respeto extraño hacia un hombre que había hecho lo que ningún gaucho se atrevía. Cuentan que Manuel se arrastró hacia los pastizales, dejando un rastro de sangre que desaparecía en la oscuridad. Las autoridades llegaron al amanecer. Encontraron 7 escenas de crímenes sin resolver, aunque todos sabían quién era el responsable. Emitieron una orden de captura por Manuel Aguirre, también conocido como Fierro. Ofrecieron recompensas, organizaron búsquedas. Pero el gaucho vengador había desaparecido como humo en el viento de la pampa. Algunos dicen que murió de sus heridas en algún rincón solitario del campo, que la tierra que tanto amaba lo reclamó finalmente. Otros juran haberlo visto años después, convertido en un ermitaño que vagaba por lugares remotos, un hombre roto que había cumplido su terrible misión pero perdió su alma en el proceso. Hay quien asegura que regresó brevemente con su familia, les dio dinero que había tomado de sus víctimas, y después se perdió para siempre. La verdad se perdió en la leyenda. Pero lo que sí se sabe es que la historia de Manuel Aguirre cambió algo en la Pampa de 1874. Los terratenientes se volvieron más cautelosos con sus abusos. Los gauchos encontraron un símbolo de resistencia, alguien que había demostrado que los poderosos no eran invencibles. El poncho raído se convirtió en un símbolo silencioso de que había líneas que no debían cruzarse. Las familias Santillán, Paz, Domínguez, Roca, Campos y las otras intentaron borrar la historia, pero era demasiado tarde. En las pulperías, alrededor de los fogones, en las guitarreadas nocturnas, los gauchos cantaban la historia del hombre que los poderosos habían subestimado. Del padre que vengó a su hijo. Del trabajador leal que fue traicionado y después se convirtió en la pesadilla de sus traidores. Los historiadores oficiales apenas mencionan la masacre de 1874. Las familias afectadas tenían suficiente influencia para minimizar el escándalo. Pero en la historia oral de la Pampa, Manuel Aguirre vive como una figura compleja, ni héroe puro ni villano simple, sino un hombre que fue empujado más allá de todos los límites y respondió con una violencia que igualaba la violencia cometida contra él. ¿Fue justicia lo que Manuel Aguirre ejerció sobre aquellos 7 hombres? ¿O fue simplemente venganza envuelta en el lenguaje del honor? La respuesta depende de quien cuenta la historia. Para los descendientes de los terratenientes, fue el crimen brutal de un asesino enloquecido. Para los descendientes de los gauchos, fue el acto desesperado de un hombre a quien el sistema legal falló completamente. Lo que no puede negarse es la crudeza de aquella época.
La Argentina de 1874 estaba construyéndose sobre la expropiación sistemática de tierras, sobre la marginación de gauchos, indígenas y pequeños propietarios. La civilización llegaba montada sobre injusticias que nadie documentaba oficialmente. Manuel Aguirre fue uno de miles que sufrieron, pero fue el único que respondió de manera tan dramática y definitiva. La historia de Manuel Aguirre nos obliga a confrontar preguntas incómodas sobre justicia, venganza y los límites de lo que un ser humano puede soportar antes de romperse. Nos recuerda que detrás de cada estadística histórica, de cada progreso y modernización, había personas reales cuyas vidas fueron destrozadas. Y algunas de esas personas, cuando perdían todo, se convertían en algo que la sociedad no podía controlar ni entender. Hoy, más de 150 años después, el nombre de Manuel Aguirre resuena en la memoria colectiva de la Pampa argentina. No como ejemplo a seguir, la violencia nunca construye nada duradero, sino como testimonio de una época brutal donde la ley protegía solo a los poderosos y los desposeídos no tenían voz. Su historia nos advierte sobre las consecuencias de sistemas que ignoran la dignidad humana básica. Si esta historia te impactó, si te hizo reflexionar sobre justicia, venganza y los costos humanos del progreso económico, ayúdame a compartir estas historias olvidadas. Dale like a este vídeo, suscríbete al canal para más relatos históricos fascinantes de América Latina, y comparte en los comentarios qué te hizo sentir esta historia. ¿Fue Manuel Aguirre un justiciero o un asesino? Tu perspectiva importa, así que no dudes en dejar tu opinión abajo.